Bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, les decía, cuando se gira entonces un tornillo una vuelta completa, el desplazamiento horizontal de ese tornillo es lo que se conoce como el paso del tornillo, que también es la separación entre dos filetes consecutivos de la rosca. Entonces, dentro de este dispositivo está el tornillo con una rosca que está construida con mucha precisión, ¿sí? Todos los filetes son exactamente iguales, está hecho de una manera muy uniforme, la aleación es muy buena, no se desgasta con el tiempo, tiene un desgaste pero muy bajo con el tiempo, y todo está hecho de manera que yo, girando desde este mango moleteado, puedo hacer abrir y cerrar esta parte del tornillo, ¿sí? Y tiene, decíamos, un mecanismo de trinquete que hace que una vez que el tornillo se cerró, aunque uno trate de girar el trinquete, suena un cric cric que se libera una trabita y entonces no seguimos haciendo presión con el tornillo, ¿sí? Hay una palanquita que sirve para trabarlo al tornillo. A ver, esta palanquita traba el tornillo de manera que si uno ha tomado una medida, puede trabarlo al tornillo y la medida queda retenida. Y entonces, bueno, la idea es tomar el cuerpo que se quiere medir aquí, entre estas partes que se llaman mordazas, ¿sí?, del tornillo, abriendo o cerrando el tornillo para que pueda entrar el cuerpo. Una vez que está el cuerpo ahí, cerramos suavemente, terminamos de cerrar con el trinquete para no hacer excesiva fuerza sobre el cuerpo, y ahí tenemos que tomar la medición. ¿Está? Si nosotros no tomamos la precaución de usar el trinquete para cerrar el tornillo sobre el cuerpo, estamos metiéndolo al cuerpo en una prensa. Esto es lo mismo que prensar. Al girar la rosca, esta parte de las mordazas van a tender a cerrarse y el cuerpo se va a deformar. Entonces yo voy a perturbar mucho, voy a tener un gran error de interacción, puedo deformar mucho la dimensión que quiero medir si no tomo la precaución de cerrarlo al tornillo usando el trinquete. ¿Comprendido? Bueno, vamos a ver las partes. Aquí adentro, en esta parte que está dibujado, ¿no? Está dibujado que se lo ha cortado, ahí se lo ve al tornillo, ¿sí? Este es el mango moleteado, aquí están las partes que se cierran, acá está la U para tomarlo al tornillo, acá tiene, este dibujo acá tiene un anillo que sirve de traba, nosotros en los que tenemos en el laboratorio tienen una palanquita, y bueno, y después tienen las escalas. Y acá está también el mecanismo de trinquete. Bueno, entonces, al girarlo al tornillo en uno u otro sentido, esta parte del tornillo, esta mordaza móvil, se desplaza solidaria con el tornillo, entonces es la que se abre o se cierra. Y al cuerpo se lo toma ahí, entre las mordazas, ¿sí? Bueno, eso es el funcionamiento básico. Miremos ahora cómo se mide. Vamos a mirar, acá miramos bien ampliado esta porción del tornillo, donde se ve que hay dos escalas. Bueno, le vamos a poner nombre a esa escala. A esta parte que va apareciendo a medida que uno lo gira y lo va abriendo al tornillo, esta parte se llama el husillo del tornillo, ¿sí? Y esta parte que gira cuando uno abre o cierra el tornillo se llama tambor, ¿sí? Bueno, si esta parte que se llama husillo tiene una escala, a ver, ¿quién adivina cómo se llama esa escala? Escala de husillo. Muy bien, se llama escala del husillo. Y si esta parte que se llama tambor tiene una escala, ¿cómo se llama esa escala? Escala del tambor. Perfecto. Ya están dominando el principio de no originalidad de los nombres en la ciencia, ¿sí? Los nombres son lo más obvio que hay, ¿sí? Entonces, en el husillo hay una escala y en el tambor hay otra escala. Con la combinación de las lecturas de ambos se obtiene el valor de la dimensión que estamos midiendo del cuerpo que está ahí agarradito entre las mordazas del tornillo. Bueno,
Vamos a mirar ahora en detalle las escalas para ver cómo sale la apreciación y cómo se mide con el instrumento. Fíjense, voy a mostrar este simulador para que veamos cómo es la escala de Lucillo. Ah, caramba. Perdón, por alguna razón se me cerró la página donde tenía el simulador. Lo había dejado preparado, pero se me... Denme un segundito para que ingrese a la página web y lo carguemos al simulador. Bueno, aquí está, ya tengo la página web. Ahora... por alguna distracción cuando estaba preparando la clase de hoy, cerré, ya la tenía lista. Bueno, mil disculpas. Estamos perdiendo tiempo precioso. Entonces, ahora sí. Volvemos a nuestra clase. Bien. Aquí tienen, jóvenes, un simulador de tornillo micrométrico. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Vamos a hacer un zoom bien grande en Profe, disculpe, creo que está compartiendo la parte donde está. Aquí, por ejemplo, el tornillo está cerrado. Voy a sacar el zoom. ¿Ven? Las mudadas. No, profe. ¿No se está viendo? Confírmale, por favor. ¿No se ve? No, no se ve. ¿No se ve? Ahí creo que Ahora sí. tenemos un problema. A ver. ¿Cómo? Creo que ahora sí, me ¿Ahora parece sí que se está ve? haciendo una presentación, pero no veo. A ver, espera un momentito. No entiendo qué me están diciendo. Si ven o no ven. No, Yo no se creo ve. que tiene latencia de Wi-Fi, se le ve atrasada su señal y su voz al hablar. Todo mal, entonces. Bueno, voy a insistir, esperen un cachito, porque esto complica todo. Insistamos. A ver, ¿ven algo? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora se lo ve el micrófono. Bueno, ok, disculpe. Bueno, fíjense, acá el tornillo está cerrado. ¿Lo ven? Las mordazas están unidas. ¿Sí? Entonces, ufa, dice, ya no está presentando. Ah, sí está. Entonces, miremos acá. Y cuando el tornillo está cerrado, no se ve la escala del Lucillo. ¿Ven? Y la escala del tambor tiene su división 0, que coincide con una marca horizontal que está en el Lucillo. ¿Ven? ¿Ven eso? No se la ve a la escala de Lucillo.
Ahí el calibre está, perdón, el tornillo está cerrado y está marcando 0. Abramos un poquito el tornillo. Abramos un poquito el tornillo. Ahí ya se ve, ahí ya se ven las divisiones de escala de usillo. Y, bueno, obviamente se la ve a la escala del tambor. Fíjense lo siguiente, cuando yo lo voy a abrir lentamente al tornillo, se ve que aparece una división, una marquita por debajo de la línea de referencia horizontal y después aparece una marquita por arriba, otra por debajo, otra por arriba. ¿Ven eso? ¿Ven cómo van apareciendo sucesivamente marquitas azules y marquitas verdes? Sí. ¿Llegan a ver? Bien. Bueno, la escala del usillo está compuesta por un doble juego de líneas. Esta es la línea de referencia horizontal. Por encima de esa línea de referencia hay un juego de líneas, de divisiones, y por debajo hay otro. ¿Sí? Bueno. Vamos a analizar eso ahora en las diapositivas. Aquí está lo que les decía. Aquí se ve en el usillo el doble juego de marcas. Esta es la línea de referencia horizontal y tenemos marcas por encima y marcas por debajo. La separación entre dos marcas sucesivas de lo que está arriba es de 1 milímetro. Y la separación entre dos marcas sucesivas, lo que está de abajo, también es 1 milímetro. Pero ambos juegos de divisiones están corridos entre sí medio milímetro. ¿Ven? O sea que entre dos marquitas sucesivas del juego de marcas que está por arriba, hay una intermedia del juego de marcas que está abajo. Quiere decir que entre dos marcas sucesivas de la escala de arriba voy a tener 1 milímetro. Pero entre una de las de arriba y una de las de abajo voy a tener 0,5 milímetros. ¿Entienden? Entonces, a medida que se lo vaya girando al tornillo, el tambor se vaya desplazando hacia la derecha, van a ir asomando marquitas. Primero va a asomar una de abajo, luego otra de arriba, otra de abajo, otra de arriba, y así siguiendo. ¿Entienden? Lo vieron en la animación, ¿no es cierto? Bueno, después pueden jugar con la animación y ver cómo al ir abriéndose el tornillo, va pasando esto que les digo. La apreciación de la escala del usillo, que pasa a ser justamente el medio milímetro, porque cuando el tambor ha girado una vuelta completa, el tambor se ha desplazado desde aquí, desde el 0, hasta la primera marquita que está por debajo de la línea de referencia. Entonces, ahí se ha desplazado medio milímetro. Quiere decir que la apreciación de la escala del usillo es igual al paso del tornillo y es medio milímetro. ¿Está? Sí, profe. Bueno. La escala del tambor usualmente está dividida en 50 partes. La vuelta completa del tambor está dividida en 50 partes. ¿Ven? Acá está la división 20, 21, 22, 23, 24, 25, y al dar toda la vuelta, luego de la división 49, viene la división 0 de nuevo. Es decir, que el 0 es a la vez la división 0 del tambor y la división 50 del tambor. Al estar dividido en 50 partes, ¿qué fracción de la vuelta representa cada una de las marquitas del tambor? ¿Qué pasa cuando yo lo giro al tornillo de manera que pase de una de estas marquitas a la otra siguiente?
¿qué fracción de la vuelta ha girado el tornillo? Sería 0,5 dividido en 50. Eso sería en milímetros, pero es la 50ava parte de una vuelta. Y ahí viene su razonamiento. Si con una vuelta entera el tornillo avanzaba un paso, con un 50avo de vuelta, ¿qué fracción del paso avanzo? ¿Han entendido la pregunta? Medio paso. No, un 50avo de paso. Si yo girando un paso entero, girando una vuelta entera, avanzo un paso, girando un 50avo de vuelta, avanzo un 50avo de paso, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, la apreciación de la escala del tambor tiene que ser el paso de la rosca del tornillo dividido el número de divisiones que tiene. Entonces, el paso del tornillo era 0,5 milímetros y el número de divisiones del tambor es 50. Entonces, eso aprecia la 50ava parte de medio milímetro. Y la 50ava parte de medio milímetro es 0,01 milímetros. ¿Comprendido? Entonces, esto es lo que nos da. Entonces, la apreciación de la escala del lucillo es medio milímetro. Y la apreciación de la escala del tambor es un centésimo de milímetro. ¿Está? ¿Cómo se toma una lectura acá? Ya estamos locos. Que raya arriba, raya abajo, que el tambor. Bueno, no es tan complicado, fíjense. Lo que tengo que hacer es tomar por separado la lectura del lucillo, tomar la lectura del tambor y sumarlos. O sea, le puse letra L para poner lectura, la lectura de una medición. ¿Sí? Después, cuando midamos un diámetro, acá le podrán poner la letra D de diámetro, y no hay ningún problema. La lectura se hace sumando lo que se ve en la escala del lucillo y lo que se ve en la escala del tambor. Ahora, ¿cómo se lee la escala del lucillo? Bueno, primero veo entre el 0 de la escala del lucillo y la última marquita, sea de arriba o sea de abajo, que yo vea en la escala del lucillo, ¿sí? Acá estoy viendo el 0 y estoy viendo esta última marquita. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es lo último que se ve de la escala del lucillo. Ahí queda un pedacito más de lucillo, pero no se ve otra división. Fíjense, desde aquí hasta aquí yo tengo 5 milímetros. ¿Y cuánto más tengo hasta aquí? 0,5 milímetros. 0,5 milímetros más. O sea que, ¿cuánto tengo englobado acá con esta llave? 5,5. 5,5 milímetros. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, Bien, o sea que la escala de lucillo, la lectura de la escala de lucillo ahí es 5,5 milímetros. Ahora tengo que ver en la escala del tambor, ¿cuál es la división del tambor que mejor coincide con la línea de referencia horizontal que está acá dibujada? Parece ser la esta, ¿no es división cierto? 28. Exactamente, 25, 26, 27, 28. O sea que en el tambor, perdón, acá anotamos entonces que la lectura del lucillo es 5,5 milímetros. ¿Está? La lectura del lucillo es 5,5 milímetros. Decíamos, en el tambor, esta es la línea que está coincidiendo y ahí tenemos 25, 0,25, 0,26, 0,27, 0,28. Tengo 0,28 milímetros. Anotamos. Hacemos la suma de los dos y esto nos da 5,78 milímetros. ¿Comprendido, jóvenes? O sea que ahí, así como está esto, ahí la separación entre las mordazas, si esto es lo que estamos viendo cuando las mordazas están separadas ahí, esa separación es de 5,78 milímetros. ¿Entienden? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguien no entendió? ¿Necesita que lo expliquemos de nuevo? Yo, profe, no entendí bien el de 5,5 milímetros.
fíjese, como cada marquita, aquí tenemos separados, las marquitas están separadas 1 milímetro de otro, así que acá no hay duda que hay 5 milímetros, ¿no es cierto? Eso está claro. Sí, ves? eso sí. Bien. Sí, sí. Ahora, este juego de marquitas también está separado 1 milímetro, pero está corrido medio milímetro respecto de lo de arriba. Entonces, fíjese, acá tengo 5 marquitas de arriba, pero hay una marquita de abajo. Esa marquita me está diciendo que acá hay medio milímetro más. ¿Entiende? Ah, sí, ahora sí, profe, ya está. Bien. Ahora sí. Claro, y queda un pedacito más. Ese pedacito más se lo medimos acá con el tambor. Ese pedacito más son los 0,28 milímetros que me señala acá esta división del tambor. ¿Entiende? Entonces, esa separación entre las mordazas es la suma de lo que se lee en el husillo más lo que se lee en el tambor. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, así se mide con el tornillo. Acá tengo lo mismo. Esto salió está en la web, en algún lado. Pero es lo mismo, ¿ven? Acá lo que nos señala esta foto es que midiendo en la escala de arriba, yo tengo clarito, acá le ponen 5,0 milímetros. Esta marquita me dice que hay además 0,5 adicionales. ¿Sí? Y esta rayita que coincide ahí son los 0,28 centésimos de milímetro y la lectura es 5,78, como habíamos calculado recién. Si googlean tornillo micrométrico en la web, seguro van a encontrar esta foto. Y yo he armado con el tornillo del laboratorio el mismo ejemplo para que lleguemos nosotros de manera independiente a lo mismo. ¿Sí? Bueno. Fíjense ahora, este es el verdadero tornillo micrométrico. Constructivamente es igual a este, pero miren la diferencia. Las divisiones de milímetros y medios milímetros están todas aquí abajo, fíjense. ¿Ven? Acá tengo, esta es la escala del husillo. ¿Ven que está graduada en milímetros y en medios milímetros directamente? Esa es la escala del husillo. Ahí no se lo llega a ver, pero ahí está el número 5. Ahí está el 0. Profe, Sí, o sea que en ese caso la distancia entre dos palitos largos, digamos, sería de 1 milímetro. exactamente. Esta distancia entre dos palitos largos es de 1 milímetro y la distancia entre uno largo y uno cortito es de medio milímetro. Yo cuando gire el tornillo una vuelta se va a desplazar medio milímetro. Y lo que tengo aquí, estas rayas horizontales, son tales que 9 divisiones del tambor coinciden con 10 divisiones de esto. ¿Qué es esto? La escala de Vernier. Es una escala de Vernier. Este es un tornillo micrométrico que además de tener escala de husillo, escala del tambor, tiene también una escala de Vernier. ¿Sí? Fíjense, las divisiones acá están marcadas las 2, las 4, las 6, las 8 y las 0, pero en realidad son 10, ¿ves? Porque entre la línea de referencia y la 2 hay una. Entonces acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá no lo vamos a poder ver porque esto es una superficie curva, no lo veríamos bien. Pero cuando yo pongo acá la división 0 de la escala del tambor, la división 9 de la escala del tambor coincide con la división 10 del Vernier. O sea que 9 divisiones de escala del tambor coinciden con 10 de husillo. Y eso da, si lo calculan ustedes, les da la apreciación de 1 milésima de milímetro. Este es el verdadero micrométrico, porque aprecia el micrón, lo mide al micrón, ¿sí? Aquí se mide igual, se suma la lectura del husillo, que se hace aquí abajo, más la lectura del tambor, que se hace sobre la escala del tambor usando esta línea de referencia, más la lectura del Vernier. Veamos un ejemplo. Ahí en el tambor también tengo 5 rayitas grandes y una chiquita, o sea, tengo 5,5 milímetros, ¿sí?
¿Cuál es la división del tambor que está más próxima a la línea horizontal? Acá está la 25, la 26, la 27, la 28. La 28 es la más cercana, pero se ve que ahí queda un cachito más, ¿ven? No es perfecta la coincidencia. Bueno, entonces tengo 5,5 en el lucillo, 0,28 en el tambor, y ahora vamos a ver en el vernier. En el vernier la división que mejor coincide es la tercera, que corresponde a 3 milésimas de milímetro. Entonces hacemos la suma, tengo 5,5 más 0,28 más 0,03, eso daría 5,783 milímetros. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Entonces, los tornillos micrométricos, verdaderamente micrométricos, tienen que tener un vernier. Los tornillos sacha micrométricos tienen solo husillo y tambor. ¿Sí? Bueno. Les dejo acá para que quede en el video y para que después ustedes puedan entrar simuladores donde pueden ustedes ejercitarse con el uso de las lecturas. Pueden elegir un objeto de la colección de objetos que está ahí abajo. Acá son tuerquitas, acá son esferitas, que se pone en el lugar donde el tornillo mide, toma la lectura y ustedes miran cuánto mide en el husillo, cuánto mide en el tambor y comparan con el resultado que les da el simulador en la pantalla, ¿sí? Con eso se pueden ejercitar. Bueno, vamos a ver cuáles son las balanzas que tenemos en el laboratorio. Habíamos visto que las balanzas podían ser digitales, la mayoría podían ser digitales, las que actualmente se usan podían ser digitales. Son las que vamos a tratar de analizar, porque tenemos una vieja balanza analógica, pero esa se las voy a mostrar directamente allá, ¿sí? Una balanza que tiene platillos y que hay que ponerle pesas. Bueno, está ahí y funciona muy bien, y tiene su utilidad esa balanza. Bueno, aquí tenemos una balanza digital típica donde lo que uno hace es poner el cuerpo cuya masa quiere determinar y mira en una pantalla la lectura directamente en gramos, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a tratar de ver es rápidamente cómo funciona una balanza, y aunque no sepamos mucho ni de electricidad ni de electrónica, vamos a anticipar un poquito. Miren, acá, a esta misma balancita la han desarmado, y aquí este señor tiene en su mano una pieza metálica sobre la que está puesta una pesa. ¿Ven? ¿Ven que ahí tiene una pieza metálica? Algo metálico. Y ahí está puesta una pesa, y la balancita está midiendo. Está midiendo 95 gramos. O sea, de esta pieza metálica salen unos cables que se van para adentro y la balancita está midiendo 95 gramos. Bueno, esta parte, esta pieza metálica es el alma de la balanza. Es lo que se llama un sensor de carga, que es un dispositivo electromecánico que está pensado para que cuando sufra cierto tipo y grado de deformación, entregue una determinada señal eléctrica. En otras palabras, ese es el corazón donde funciona esto de la señal de entrada y la señal de salida, ¿sí? La señal de entrada aquí es el peso del cuerpo que yo puse en la balanza. El peso de la manzana actúa sobre la celda de carga, le produce una deformación determinada y eso altera una señal eléctrica y esa es la señal de salida. Cuando se hace la calibración, se van poniendo pesos conocidos y se va midiendo la señal de salida, entonces se obtiene la relación entre señal de entrada, señal de salida y se hace la calibración. Entonces ya directamente cuando yo pongo la manzana en la balanza, me sale cuántos gramos pesa la manzana sin que yo me entere qué está pasando ahí adentro, ¿sí? Bueno, nosotros somos curiosos, queremos saber
cómo funciona, de dónde sale el numerito este. Hay un enano ahí adentro que lo dibuja, ¿cómo es la cosa? Bueno, adentro está la celda de carga y hay circuitos electrónicos que toman la señal de la celda de carga y la convierten en los numeritos del display digital. Vamos a mirar un poquito en detalle cómo es esta celda de carga. Esta que está acá es una celda de carga rectangular. Yo les voy a mostrar otra, más sencilla, pero el principio es el mismo. Estas se llaman celdas de carga de compresión. Acá está dicho en inglés. Load en inglés es carga. Carga es la forma en que los ingenieros le dicen a los pesos, ¿sí? A los pesos que reciben las estructuras le llaman la carga, ¿sí? Bueno, esto es una celda de carga de compresión. Cuando uno mira una celda de carga de compresión es un cartuchito como este, ¿sí? Donde lo que yo sé es que yo tengo que hacer actuar el peso que yo quiero evaluar, lo tengo que hacer actuar aquí. Y si yo rompiera esta cubierta, lo que vería es que adentro hay una columna que tiene ahí unos dibujitos, pegados unos dibujitos extraños, ¿sí? Que es como la misma figura puesta primero vertical y después horizontal. Esos dibujitos son el alma de la celda de carga. Se llaman sensores de deformación. Sensores de deformación. Strain gauges. ¿Sí? ¿Qué es eso? Se está poniendo cada vez más metafísico el asunto. Bueno, resulta que cuando yo pongo peso aquí arriba, todo este cuerpito se deforma elásticamente. Ustedes ya han estudiado elasticidad, han visto la ley de Hooke, Sí, profe. han visto la relación entre esfuerzo y deformación, ¿no es cierto? Que cuando se toma un cuerpo y se le aplica una cierta fuerza, la fuerza por unidad de superficie, que se llama el esfuerzo, es proporcional al estiramiento por unidad de longitud, que se llama la deformación, que sufre ese cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo hago es que este cuerpo se deforme y estos dibujitos que tiene arriba, que no son ningunos dibujitos, se deformen consecuentemente y estos son los que dan la señal eléctrica. Miren, vamos al alma de la celda de carga. Esto es el sensor de deformación. Esto es el strain gauge. Miren el tamañito que tiene. Este es un dedo. ¿Ven que es muy chiquitito? Bueno. Aquí hay un strain gauge que está puesto con las curvitas. ¿Ven que es? No se ve ahí. Bueno, les muestro acá. Miren, ahí está el strain gauge verdadero y acá hay un esquemita de cómo funciona. Es un material, una plaquita, que es aislante y que se puede deformar y que tiene impreso un circuitito conductor. Esto es como si fuera un cablecito que hace todos estos vaivenes, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. O sea, yo entro por este cablecito, recorro todo este camino y salgo por este. ¿Sí? Esto es un camino conductor de la corriente eléctrica. Eso es lo que está hecho aquí. Esta es la plaquita de un material aislante y esto está hecho con un circuitito impreso de cobre que hace todos estos vaivenes parecidos a esto. ¿Ves? Este es un contacto grande y este otro contacto grande, que vendrían a ser estas cosas negras que están acá. Bueno. Aquí está puesto un strain gauge con las idas y vueltas del caminito conductor puestas en sentido vertical. Y hay otro strain gauge con las idas y vueltas del caminito conductor puestas en sentido horizontal. ¿Qué gano con eso? Bueno, resulta que si el esfuerzo se aplica en esta dirección, y es, por ejemplo, un esfuerzo que tiende a estirarlo al sensor, la longitud real de camino que va a tener que recorrer la corriente eléctrica aumenta un cachito. ¿Sí? Cuando yo aplico esfuerzo en esta dirección, por ejemplo, estirando,
la longitud aumenta un cachito y eso modifica la resistencia total. Entonces, si yo mando una corrientecita conocida y detecto una caída de tensión determinada, es porque ha variado la longitud y por consiguiente ha variado la resistencia. Y esa variación de longitud y variación de resistencia son proporcionales a la deformación que sufrió este cosito. Y esa deformación que sufrió este cosito es proporcional a la deformación que recibió esta parte, que es proporcional al peso que yo le puse acá. ¿Entienden el largo camino de la señal de entrada a la señal de salida? Sí, profe. Bueno, entonces, yo pongo mi manzana en la balanza, la manzana ejerce su peso sobre esta celda de carga, la celda de carga se deforma el sensor de deformación, deforma el strain gauge da una señal eléctrica, esa señal eléctrica va al circuitito electrónico de la balanza, y la balanza me da un numerito en la pantalla que me dice cuánto pesa la manzana. Y ya está. Bueno, con ese principio de funcionamiento, con celdas de carga que de acuerdo a su deformación producen una señal eléctrica que termina dando el número en el display, nosotros en el laboratorio tenemos 4 balancitas. Les presento, esta es la primera. Está dentro de una caja de madera con paredes de vidrio. Es una balancita muy sencilla, funciona con pilas. Esta superficie negra es la superficie donde uno pone los cuerpos que quiere pesar. Aquí está la pantallita donde se ve la lectura, y estos son 2 botoncitos para encenderla, apagarla y para cambiar de unidades de medida, porque creo que mide tanto en gramos como en onza. Bueno, esa es una. La siguiente es esta balancita, también está en su cajita de madera con paredes de vidrio. Esta tiene un transformadorcito, esta funciona con electricidad, hay que conectar a un enchufe de 220 voltios, ¿sí? Sobre esta superficie metálica uno pone el cuerpo que quiere pesar y aquí en la pantalla ve la lectura de la pesada. También se pueden elegir unidades acá. Creo que también mide en gramos o en onzas. Acá hay botoncitos para cambiar de escalas y para hacer calibración. Después tenemos otra más, que fíjense, esta tiene una construcción un poquito más compleja. Las patitas que tiene esta balanza tienen tornillitos que permiten nivelarla. Ajustando o aflojando esas patitas, se controla que la balanza esté muy bien nivelada, ¿sí? Aquí arriba está el platillo para que uno ponga el cuerpo que quiere pesar, pero eso está guardado dentro de una cajita de vidrio. O sea, la balanza ya tiene su propia cajita de vidrio que protege la zona donde está el platillo, donde uno pone las cosas que quiere pesar. Esta también es eléctrica, hay que enchufarla a un toma de 220, adentro tiene su transformador y todo, y acá está la pantallita donde uno toma la lectura, y tiene los botones para operar. Lo que está aquí es un indicador del nivel, tiene lo que se llama un nivel de burbuja. No sé si ustedes conocen un nivel de burbuja, ¿han visto alguna vez un nivel de burbuja? ¿Conocen el nivel de burbuja? Si está bien. Claro, si la balanza tiene una horizontalidad aceptable, ¿sí? El nivel de burbuja es una cosa muy simple. Es una especie de capsulita que tiene adentro un líquido con una burbujita. Y esa capsulita tiene una tapa que es como un vidriecito convexo. Es como un casquetito esférico. Entonces, si esa capsulita está bien horizontal,
la burbujita se acomoda en la parte más alta de la tapa convexa. O sea, la burbujita se va solita al centro de la tapa convexa. Entonces, en el centro de la tapa convexa está dibujado un circulito que indica dónde tiene que estar la burbujita cuando eso está perfectamente horizontal. Si esa capsulita se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro, la burbujita se quiere ir siempre hacia arriba, hacia la parte más alta, nosotros vamos a ver que la burbujita se sale del circulito que está dibujado, se va hacia un lado o hacia el otro. Y eso entonces está detectando desniveles. ¿Entienden? Entonces, ajustando estos tornillitos y viendo que la burbujita está dentro del circulito, yo tengo asegurada la nivelación que esta balanza necesita. Fíjense que Oración. Sí, profesor. Oración. Pregunta José Lloveta, ¿cómo se calibra este tipo de balanzas respecto a un sistema patrón? Tenemos, por suerte, estas balancitas, digo, por esta me refiero a esta que estamos viendo ahora. Cuando uno la compra, viene con una pesita patrón que tiene un certificado de calibración. ¿Sí? La balancita tiene su pesita patrón que tiene un certificado que dice en qué laboratorio ha sido calibrado ese patrón y dice cómo hay que conservarlo a ese patrón para que su valor de referencia tenga cierta durabilidad. No hay que exponerlo a cambios de temperatura, obviamente no hay que golpearlo, hay que hacer un ambiente limpio, hay que hacer la calibración una sola vez cada mucho, hay que cuidar la balanza para que no se descalibre, bla, 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 bla. ¿Comprendido? Pero eso lo tiene esta balancita. Y ya vamos a ver por qué. Estas, en cambio, estas dos primeras que hemos visto, no tienen requerimientos de nivelación y se las puede calibrar con pesas comunes de las que uno puede comprar en una científica. Por ejemplo, uno puede ir a Científica Domínguez o a Mauricio Mosé y comprar un juego de pesas para balanza, y viene un jueguito de pesas de bronce, muy lindo, que están calibrados en el INTI, ¿sí? Y que tengo balanza de medio kilo, de un cuarto de kilo, de 100 gramos, de 200 gramos, hasta balancitas de una décima, hasta pesitas de una décima de gramo vienen, que son unas chapitas que hay que manejar con pinza. Bueno, esta trae su propia pesa de calibración. Está muy buena la pregunta, señor Lloveta, después le voy a ampliar un poco. Pero estas balanzas que ya tienen una cierta calidad, traen su propia pesita patrón. Por eso no son baratas de comprar. Bueno, la guardamos a esta y finalmente acá tenemos una más, que fíjense, también tiene su propia casita de vidrio, está metida en una caja de madera, con paredes de vidrio, una puertita delante, pero ella tiene también a su vez su propia casita de vidrio. Ahí está el platillo donde uno pone las cosas que quiere medir. Acá está el display y los botones. Y tenemos ahí de ayudita lo que se llama un vidrio de reloj. Un vidrio de reloj es un disco de vidrio, pero que es cóncavo. Que lo que tiene de bueno es que si uno quiere pesar una bolillita muy chiquitita, y si a uno la pone a la bolillita en el platillo, se nos puede ir rodando. Lo que hacemos es ponemos el vidrio de reloj y ahí ponemos la bolillita. Primero ponemos el vidrio del reloj, la balanza lo pesa el vidrio del reloj, ponemos en 0 para que descuente el peso del vidrio del reloj y ahí ponemos la bolillita. Entonces medimos directamente la bolillita, ¿sí? Esta también tiene su transformador, también hay que enchufarla a 220, ¿sí? Y como esta, también cuando uno la compra, viene una pesa patrón. Bueno, ¿qué características tiene cada una? La primera, la más sencillita, la que era a pilas, tiene una apreciación de 1 gramo y un alcance de 1000 gramos. O sea, con esta podemos... Perdón, esta tiene 2000 gramos. Hay que corregir aquí. Son 2000 gramos. O sea que puedo pesar cosas de hasta 2 kilos con esta simple balancita. ¿Sí? Pero la apreciación es de 1 gramo. No detecta nada que pese menos de 1 gramo. No detecta nada que pese menos de 1 gramo.
¿Comprendido? La siguiente, esta, ya aprecia la décima de gramo. El costo de poder apreciar la décima de gramo es que ahora el alcance se ha reducido hasta 400 gramos nomás. Esta balancita me aprecia hasta la décima de gramo, pero el límite ahora es que yo ahí solamente puedo pesar hasta 400 gramos. ¿Está? La siguiente, esta aprecia una milésima de gramo. Por eso ya los recaudos, no hay nada intermedio. Hemos pasado de la décima de gramo a la milésima de gramo. No hay nada intermedio que aprecie las centésimas. Hemos pasado de la décima a la milésima de gramo. Por eso ya, fíjense, pesar la milésima de gramo exige que la balanza tenga una horizontalidad bien controlada. Yo tengo que asegurar que todo el peso de lo que está en el platillo se transmita bien perpendicular a la celda de carga. Para que la celda de carga produzca una señal eléctrica que tenga que ver con todo el peso aplicado. Si la balanza está desnivelada, va a haber una componente vertical del peso y otra componente de peso que no va a ser vertical, y la balanza solo va a medir la componente vertical del peso, con el consiguiente error relativo. Entonces acá se vuelve crítico tenerla horizontal a la balanza y por eso tiene su nivel de burbuja y sus patitas con tornillitos ajustables para que yo, antes de pesar, controle la nivelación. ¿Comprendido? Y por supuesto, esta, la última, aprecia una 10 milésima de gramo, ¿sí? Perdón, y el alcance, miren, se ha reducido aún más. Ahora yo con esta balanza puedo apreciar la milésima de gramo, pero ya con un alcance más reducido todavía, 310 gramos. Y finalmente la última, que aprecia una 10 milésima de gramo, tiene un alcance todavía menor, 210 gramos. ¿Sí? Esta tendencia que estamos viendo acá con las balanzas se suele dar en la mayoría de los instrumentos. Mientras más chiquita es la apreciación, ahí diremos, mientras mayor precisión tiene el instrumento, más chiquito es el alcance. ¿Sí? O sea que a medida que yo voy logrando instrumentos cada vez más precisos, el costo es que tienen que tener alcances cada vez más reducidos. Y eso es porque la tecnología produce estas limitaciones. Mientras más preciso es algo, menos el alcance en el que mide. Así pasa. Por ejemplo, los calibres que aprecian hasta las centésimas de milímetro pueden tener alcances del orden de hasta los 15 centímetros. Los tornillos micrométricos, que pueden apreciar hasta la milésima de milímetro, tienen alcance de hasta 2 centímetros y medio. ¿Sí? Entonces, generalmente se da así. Cuando uno va bajando la apreciación, uno va aumentando la precisión, el alcance también va a disminuir. Es una tendencia general de los instrumentos. Y el costo también se va yendo para arriba, ¿no? Entonces, de esta balancita a esta hay un salto en la apreciación y una reducción drástica de la apreciación. De aquí a aquí tenemos otro salto en la apreciación y otra reducción, ya no tan grande, pero hay otra reducción en el alcance, y de aquí a aquí otro salto en la apreciación y otra reducción en el alcance. ¿Ven la tendencia? Bueno, el primer pasito de esta escala lo da la balanza, que no está aquí, no le pude sacar fotos todavía, ya la voy a completar a la galería. Es la balanza que se llama granataria, la de platillos. Esa tiene de bueno que tiene un alcance de 5.000 gramos. ¿Sí? Y aunque parezca increíble, tiene una apreciación de medio gramo.
Es decir, es una balanza que uno la ve y dice, pero este mamotreto, resulta que tiene la sensibilidad suficiente para que si yo pongo medio gramo en un platillo, ¡pic!, se detecta que se ha desplazado un poquito. Tiene sensibilidad para apreciar medio gramo. Y un alcance de 5.000 gramos. Lo que sí tiene es que demora muchísimo en llegar al equilibrio. Tiene el problema, esas balanzas tienen el problema de que cuanto más cerca están del equilibrio, más lentamente, tienen el problema de que oscilan. Yo pongo acá un cuerpo y voy poniendo las pesitas para equilibrarlo y la balanza oscila. Oscila y yo tengo que esperar que deje de oscilar para que se quede quietita y ahí recién, cuando está bien horizontal, ahí saco a ver cuánto vale la masa del cuerpo que estoy pesando. Y resulta que el periodo de oscilación es cada vez más lento mientras más cerca estoy del equilibrio. Entonces, al principio oscila, pum, se queda, listo, ahí está. Pero se queda medio así porque no está bien equilibrado. Saco una pesita, oscila, demora un buen rato hasta que se queda. Y ahora se queda así. Tengo que poner una pesita, oscila. Mientras más cerca estoy del equilibrio, más lenta es la oscilación. Y pasa un rato hasta que uno termina de pesar con esas balanzas. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno? Que puedo apreciar, que puedo medir hasta, y con precisión de medio gramo. ¿Sí? O sea, es buena, tiene su virtud la balancita. ¿Está? Bueno. ¿Qué más les quería comentar? Bueno, por mí yo ya no tengo más para decirles. Bueno, siempre les pido que por favor repasen los múltiplos y submúltiplos de las unidades y con sus respectivas denominaciones en el sistema de prefijos del sistema métrico y se aprendan el alfabeto griego, ¿no? Porque bueno, esto lo vamos a usar a patadas. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ahí pregunta Elías Ganén, ¿por qué las balanzas están en una caja de vidrio? Bien, por varias razones. La idea es que las balancitas estén sometidas a la menor cantidad de riesgo de daño posible, ¿no? Entonces, una manera razonable de protegerlas es que uno puede tenerlas metidas en una cajita de vidrio donde a la vez yo interrumpo las corrientes de aire, porque cuando estoy pesando, por ejemplo, con la balanza que aprecio una milésima de gramo, si estoy pesando algo que a la vez muy livianito, una corriente de aire puede alterar la medición. Entonces, aunque la balanza misma tiene su cajita de vidrio para evitar las corrientes de aire, cuando está pesando, si le ponemos una segunda cajita de vidrio para evitar que junte polvo y para evitar que cuando estamos midiendo las corrientes de aire alteren la medición, es mejor para la vida útil de la balanza. También tienen una llave, entonces esas balancitas están cerradas cuando nadie las necesita. Solamente se las abre para el día en que se las va a usar. Entonces, de esa manera se las expone de la menor cantidad de tiempo posible a algún riesgo de daño o que acumulen polvo o lo que sea. ¿Entienden? Es una cuestión, es una práctica de alargamiento de la vida útil del instrumento. Eso sumado al cuidado que habitualmente hay que darle a un instrumento tan delicado, hace que tenga una vida útil mucho más prolongada. Profe, Sí. en el caso de las balanzas, ¿cómo se ha calculado la apreciación? Bueno, eso nos lo dio el fabricante. El fabricante se encargó en el momento de construirla, de controlar cuál es lo más chiquitito que puede medir. Entonces, cuando dio la especificación técnica de su producto, dice, bueno, yo aquí le estoy vendiendo una balanza que aprecia tanto
y que mide hasta tanto. Eso ya viene definido por el fabricante, que tiene que ver con la celda de carga, y el mecanismo que transmite el peso de lo que uno está poniendo a esa celda de carga, ¿sí? O sea que eso se lo controla en el laboratorio de la fábrica de balanzas, ¿sí? En el laboratorio de calidad de la fábrica de balanzas, ahí controlan cuándo realmente tienen la mínima señal perceptible que lo pueda traducir a una lectura de su display. Y ellos tienen que certificar esa calidad. O sea, una vez que dicen, mi balanza pesa como mínimo tanto, hay organismos de control que más o menos dicen, sí, esto puede ser o no, no puede ser. Ok, gracias, profe. De nada. Nosotros podemos fabricar nuestra propia balanza, ¿no es cierto? Podemos fabricar a partir de un resorte. A partir de un resorte podemos fabricar una balanza, el llamado dinamómetro. Lo podemos poner horizontal al resorte y podemos poner una roldanita y entonces podemos poner el resorte así horizontal y ponemos alguna cosa que sea muy rígida, que no sea deformable. Ponemos un platillito y vamos poniendo peso así, y de acuerdo a lo que se estira el resorte, podemos hacer una calibración, poniendo pesos conocidos primero, ¿sí? Marcamos cuánto se va estirando el resorte en función del peso conocido que le vamos poniendo, y le hacemos la escalita y después ponemos pesos desconocidos y nos hacemos una balanza. Por supuesto que ahí vamos a tener que tener mucho cuidado cuando definamos cuál es el mínimo peso que podamos medir. Tenemos que detectar la mínima deformación que experimente ese resorte. Y tenemos que saber cuál es el máximo peso que podemos poner para que no nos salgamos de la zona elástica del resorte, ¿sí? Pero eso básicamente, lo que nosotros podemos hacer modestamente en el laboratorio o en la casa, es lo que hacen los fabricantes de balanza. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Lo último que les quería comentar es que todos, si no hay más preguntas, si hay preguntas, pregúntenme que ya les digo, les contesto. Todos tenemos ahora todos tenemos un instrumento muy, muy interesante, ahora lo pudiera poner. Ahí está. ¿En qué función? ¿Se logra ver la pantalla de mi celu? Sí, profe. ¿En qué función está puesto? ¿Un cronómetro? En cronómetro. Todo el que tiene un celu tiene en sus manos un cronómetro, ¿sí? Veamos qué característica tiene. ¿Qué característica tiene? Miren ustedes el cronómetro que tienen en su mano. ¿Cuál parece ser la apreciación? A ver, vamos a hacer transcurrir un tiempito. ¿Puede ser una centésima de segundo? Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Fíjense, ¿por qué parpadea, che? Yo quiero que... porque está marcando lapso. Yo quiero que deje de parpadear. ¿Cómo hago para que deje de parpadear? Alto, detente. Bueno, ahí he tomado una serie de intervalos y me ha dado una tablita ahí de los valores, pero el número grande son los segundos y después hay dos números chiquititos, no sé si todos tienen el mismo formato, pero más o menos así. Hay un número grande y después hay dos números chiquititos. Ahí hay un cero grande y dos ceros chiquititos. Que como decía el joven, el cero grande son los segundos. El primer cero chiquitito son las décimas de segundo y el tercero son las centésimas de segundo. O sea que, en principio, el instrumento tiene una apreciación de una centésima de segundo.
¿Qué alcance tiene? Bueno, yo nunca lo he dejado corriendo lo suficiente para saber el alcance. No sé si alguno lo dejó corriendo lo suficiente para saber hasta dónde llega. Pero como pasa yo creo que llega hasta los 59 minutos y 99, claro. Sí, señor, si hubiera un tercer cerito chiquitito sería la milésima de milímetro, probablemente. Yo creo que llega hasta los 59 segundos y 99 centésimas de segundo. Creo que ese sería el alcance. No sé si alguien hizo el experimento. Después pueden jugar con sus celus y ver. Pero ¿cuál es el problema de estos celulares, de estos cronómetros? ¿Cómo se accionan? ¿Cómo lo estoy accionando yo? Con el dedo. Con el dedo, que forma parte de mi mano. O sea, no lo estoy usando dedalmente, lo estoy usando manualmente, ¿sí? Cuando un instrumento se usa manualmente, ¿qué problema hay? Que me estoy metiendo yo como parte del instrumento, porque soy yo el que prende y soy yo el que apaga. Entonces yo tengo que estar viendo cuándo tengo que empezar a medir y cuándo tengo que dejar de medir. Y eso trae aparejado el problema del tiempo de reacción, ¿sí? El tiempo de reacción de los cronómetros, para saber cuánto es el tiempo de reacción de una persona y saber hasta dónde puede ser útil la información que uno le saca a un cronómetro, se puede medir de la siguiente manera. A ver, ¿dónde está mi reglita? Es muy chiquitita mi reglita, pero para ilustrar el principio es suficiente. Esto lo pueden hacer con un hermano, con un amigo, con la mamá, con el papá, como quieran. Busquen una regla más grande. Busquen una regla más grande que la mía, que en realidad es un pedazo de regla. Bueno, y ponga usted o ponga a su papá. Bueno, vean quién me hace el papel de quién. Una persona la sostiene la regla así. Una persona la sostiene a la regla así. Y la otra persona pone sus dedos, así como una pinza abierta, a la altura de alguna división conocida de la regla. Yo, por ejemplo, acá estoy poniendo mis dedos a la altura de la división 10 centímetros. La persona que la tiene, sin previo aviso, la suelta, la deja caer. Y la otra persona tiene que tratar de agarrarla lo más rápido posible. ¿Entienden la idea? Uno suelta la regla y el otro la agarra. Lo más rápido posible. Entonces, viendo cuánto cayó la regla, desde que aquella persona la soltó, porque estaba ahí, yo tenía mis dedos en la división 10, la suelto y la agarro ahí, ahora mis dedos están en la división 15, cayó 5 centímetros. Usando la ecuación del tiempo de caída con la aceleración de la gravedad normal, se puede sacar cuánto fue el tiempo que demoró la persona en reaccionar. Desde que vio que ya se había soltado la regla hasta que la pudo agarrar, ¿qué pasó? Ese es el tiempo que demoró en funcionar el sistema fisiológico. Yo vi que ya se había soltado la regla, la quise agarrar, pero hasta que respondieron mis músculos, la regla cayó 5 centímetros. ¿Sí? Esa es una manera de evaluar el tiempo de reacción. Si ustedes hacen su pruebita, vayan después con su hermano, con su novia, con su amigo, con su prima, con su tío, con quien sea que tengan ahí a mano, busquen la regla y pongan a hacer las pruebitas. Primero sea uno el que deja caer la regla y el otro el que agarra, después cambien y vean, y van a ver que los tiempos que calculen, tiempos de caída, está siempre en el orden de las 2 décimas de segundo. 0,2 segundos es el tiempo característico de retraso o de reacción de las personas que están en buenas condiciones físicas, ¿sí? Que tienen un sistema nervioso bien afiladito, que están con todos sus reflejos. Algunas personas que practican algún deporte de mucha precisión, tipo el ping-pong, las personas que tienen que tener reflejos muy agudos, las que hacen artes marciales, los que hacen algún deporte así que exige mucha velocidad de reacción,
pueden llegar a bajar eso al orden de las 5 centésimas de segundo. Pero las personas normales andamos en las 2 décimas de segundo. Por eso, jóvenes, es tan importante cuando vamos manejando el auto, respetar la distancia de frenado con el auto que va adelante. No solo por el tiempo de frenado que tiene el auto en sí. O sea, si yo voy manejando, se me cruza algo e inmediatamente con tiempo de reacción cero, yo apretar el freno, el auto va a demorar en detenerse una cierta cantidad que tiene que ver con la velocidad con que yo venía y el roce con el asfalto, ¿no es cierto? Pero si a la vez tenemos el tiempo de reacción, tenemos 0,2 segundos más de seguir moviéndonos hasta que pisamos el freno. O sea, desde que vimos que se nos cruzó algo hasta que pisamos el freno, ya tenemos un retraso de 0,2 segundos. De ahí hasta que responda el auto y hasta que se detenga, tenemos todo ese tiempo para que nuestro auto siga avanzando y podamos causar algún accidente grave. Entonces, hay que respetar las distancias de frenado. Por 2 razones. Porque siempre demora frenar un auto y porque nuestros reflejos tienen un límite. ¿Comprendido, jóvenes? Entonces, ¿qué va a pasar con este instrumento? ¿Qué pasa que yo sé que mide hasta las centésimas? Entonces, el error de apreciación o la incerteza de apreciación es de 1 centésima de segundo. El error de exactitud seguramente va a ser menor que eso, porque si los señores que fabrican celulares hacen que sus cronómetros puedan apreciar la centésima de segundo, seguramente tienen calibraciones con un error de exactitud mucho más chiquito. Entonces, el error de exactitud es despreciable. Si el tiempo que yo quiero medir es algo que empieza y termina bien definido, el error de definición también va a ser despreciable. ¿Cuál es la incerteza más importante aquí? La de interacción. La de interacción, exactamente, porque esa es la incerteza que gana, la de interacción, que es la que tiene el valor igual a nuestro tiempo de reacción. El error de interacción del cronómetro manual es nuestro tiempo de reacción y vale 0,2 segundos. Entonces, ¿tendrá sentido sumarle la centésima de segundo que tiene de apreciación el instrumento? No. Y no, ya la incertidumbre ya la tengo en las décimas de segundo. No tiene sentido que yo intente medir ni las centésimas, ni las milésimas, ni nada. Ya lo que por debajo de las décimas de segundo no son cifras significativas. Entonces, los cronómetros que se usan manualmente pueden tener apreciación de 100 millonésimas de segundo. Pero si yo lo uso con mi tiempo de reacción, van a tener un error de interacción de 0,2 segundos. Y ese va a ser el que va a terminar dominando. Ese va a ser el error mínimo de la medición con este cronómetro manual. ¿Han comprendido la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, hoy hemos visto calibres que tienen apreciación de 5 centésimas de milímetro y 2 centésimas de milímetro. Hemos visto tornillos micrométricos que pueden tener de apreciación 1 centésima de milímetro o 1 milésima de milímetro, dependiendo de si tienen vernier o no. Hemos visto balanzas que pueden apreciar desde 1 gramo hasta 10 a la menos 4 gramos. ¿Sí? Y hemos visto rápidamente el caso del cronómetro, que tiene el problema de que cuando lo uso manualmente tiene el error de interacción de 0,2 segundos. Bueno, con eso completamos nuestra revisión de los instrumentos que aspiramos que ustedes utilicen el próximo jueves cuando vayamos al laboratorio. Entonces, los minutitos que nos quedan de clase los vamos a usar para terminar de organizar nuestra futura visita el jueves que viene al laboratorio. Si nadie tiene ya preguntas sobre los instrumentos, pasemos a discutir la cuestión de la ida al laboratorio el próximo jueves.
¿Sí? Profe, Sí, sí, señor. nosotros tenemos que ir haciendo estas guías que están en la aula virtual, que dice guía primera parte, guía segunda parte. Lo que yo les había pedido que hagan, eran nada más que esos ejercicios de poner en escala de orden de magnitud, pasar a notación científica, hacer las conversiones, todo lo que se llamaba tareas introductorias. Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Es lo único que tienen que ir haciendo. Y eso no lo tienen que presentar. Eso es para ir soltando la mano. ¿Comprenden? Ok. Yo lo que sí voy a hacer es, cuando les suba el video de la clase, también les voy a mandar por mail una serie de ejercicios para que ustedes vean fotos de un calibre con una medición y ustedes digan cuánto vale lo que está midiendo ese calibre, o un tornillo, ustedes me digan cuánto. Y algunas preguntitas de ejercicio, pero son de ejercicio y son, yo les diría que voluntarias. Si las quieren hacer, háganlas. Es para que ustedes afiancen su conocimiento, ¿sí? Pero la exigencia de qué quiero que hagan va a empezar a partir del jueves que viene. O sea, una vez que ustedes ya los hayan visto a los instrumentos, las personas que los van a seguir a ustedes, que están en su casa por las razones que sea, los van a seguir a ustedes virtualmente, pero van a ver cómo ustedes están manipulando un calibre, cómo ustedes están manipulando un tornillo. Ellos lo van a ver por el video, van a entender bien cómo se lo usa y van a compartir con ustedes sus datos. A partir de eso, yo ya voy a empezar con mis exigencias, pero mis exigencias son controlar que ustedes vayan aprendiendo, nada más, ¿sí? Yo quiero controlar que ustedes vayan aprendiendo. Son las destrezas que ustedes como ingenieros tienen que tener. Quizás ustedes como ingenieros nunca necesiten medir, pero probablemente ustedes como ingenieros tengan que enseñarle a los operarios a medir, o mirar cuándo el operario está midiendo bien y cuándo está midiendo mal. Y tienen que enseñarle a los operarios cómo manejar correctamente, cómo cuidar y guardar los instrumentos. Por eso no hay nada mejor que saber usarlos para exigirle a los demás que los usen bien. ¿Se entiende? Quizá ninguno de ustedes sueñe con ir a meterse en el corazón de una fábrica a estar usando ustedes personalmente los instrumentos. Quizá ustedes estén aspirando a trabajar en una oficina de diseño, a trabajar en una gerencia, a estar en un lugar de decisiones, lo cual está bien, pero para tomar decisiones tienen que conocer toda la cancha donde se desarrolla la ingeniería. Y la cancha donde se desarrolla la ingeniería incluye el uso de los instrumentos. ¿Entienden? Por eso queremos que ustedes manejen con mucha naturalidad y con mucha solvencia estos instrumentos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, estimados jóvenes? Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces veamos el tema organizativo. ¿Está Lourdes? Lourdes, ¿estás por aquí? No, parece que hoy no se pudo conectar Lourdes. Bueno, no importa, nos vamos a organizar con la profe Vivi. Okay. ¿Quiénes se ofrecen para ir de 12 a 1? A ver, esperen un cachito. Primero les voy a pasar el control de los que yo tengo como que son los grupos. Lo que me pasó Lourdes a mí. Les voy a mostrar. Esperen. Esta lista me pasó Lourdes. A ver si las completamos o si... ¿Qué pasó? Quiero hacer zoom y no me deja. Ahí está. El señor Luciano Galia con el señor Augusto Ale, el señor Marcelo Faciano y la señorita
Mayra Benítez integran un grupo. ¿Es así? Sí, profe. Bien. Después, la señorita Díaz Torrado, el señor Díaz Luna y el señor Farfán integran otro grupo. Sí, profe. Bien. Después, el señor Piazza, el señor Llovetta, el señor Pacheco y la señorita Díaz Claribel integran otro grupo. ¿Confirmado? Confirmado. Bueno. El señor Fur, el señor Villanueva Giribaldi, el señor Araníbar y el señor Juárez integran otro grupo. Correcto. Sí. El señor Gonzalo Díaz, el señor Blasich, el señor Santana Ibarra y el señor Esther Pino, otro grupo. ¿Confirmado? Sí, profe. Muy bien. El señor Alonso Ruiz, el señor Brito Joso y las señoritas Dip integran otro grupo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el señor Facundo Jiménez, la señorita Rocío Singh, el señor Álvarez Garmendia y el señor Delfino, otro grupo. Sí, profe. Bueno, la señorita Bretones Soria, el señor Brizuela Nacher, el señor Ganem y el señor Serrano, otro grupo. Ahí está bien, profe. Bien. El señor Alarcón, perdón, para la señorita Alarcón, mil perdones, el señor Facundo Sonsoni, la señorita Sánchez y el señor Vallejo integran otro grupo. Sí, profe. Bien. Y después, este grupo donde estaban el señor Filomeno y el señor Hortellado se completa con el señor Brandán y la señorita Vega. No, profe, yo no. Vega no. ¿Por qué no? Vegano. Porque estoy ahora en otro grupo con otro amigo. ¿Con qué otro grupo es ese, por favor, señorita? Dígame. Le nombro Ezequiel Villagra. Villagra. Sí. Sosa ¿Qué más? Facundo. Y yo, ¿Qué más? Vega Karen. Vega. Bueno. Bueno, el señor, lo que tiene el problema del grupo 10, ¿alguien no tiene grupo, por favor? ¿Alguien se ha quedado sin grupo? Lo que veo de malo es que tanto el señor Filomeno como el señor Hortellado no van a poder asistir. Entonces el señor Brandán va a ser el único integrante de la comisión. Sí, dígame. Yo probablemente sí pueda. ¿Quién? Filomeno. Entonces usted... bueno. Bueno, avíseme, señor Filomeno. Si no, no hay problema, porque en ese caso, si ni usted ni el señor Hortellado pueden estar, Lourdes les va a colaborar particularmente al señor Brandán para que les puedan estar mandando información a ustedes, para que puedan estar viendo cómo se hacen las mediciones, ¿sí? Les filme videitos, les pase por WhatsApp, por la cámara de WhatsApp, les muestre cositas. Lourdes le va a dar una mano para que, si está solito el señor Brandán ahí en el laboratorio, tenga alguna asistencia para que ustedes desde sus casas puedan participar más intensamente, ¿sí? ¿Entiende? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tratar de que sea lo más parejito posible todo. ¿Quiénes no pueden venir presencialmente? ¿Y quiénes van a estar a distancia? Yo, profe, Alonso Ruiz. Alonso. ¿En qué grupo estaba usted, señor Alonso? En el 10, creo. No, En 6, el 6. grupo- 6, en el 6. grupo 6. No. Alonso Ruiz. Ahí está. Bueno. A ver, señor Alonso Ruiz, usted ya lo marco así con amarillito porque usted no va a venir. Entonces sus compañeras, las señoritas Dip y el señor Brito Joso, le van a ir mandando la data. Y yo también las explicaciones que demos, yo las voy a dar
a través de esta máquina también. Les voy a dar para todo el grupo de laboratorio y para todos los que están viendo de afuera. ¿Quién más no puede asistir? Bueno, ya sabemos el señor Ortellado. Marcelo Faciano, Horacio. Marcelo Faciano, bien. ¿En qué grupo está el señor Faciano? ¿Se me escucha? Sí, lo escucho. Estoy en el primero. Acá está. Es Faciano. Faciano, acá está. Marcelo Valentín Faciano. Bueno, ahí su. ¿Quién más, jóvenes, tiene algún problema y piensa que no va a poder venir? Yo, profe, Alarcón, Rocío. Rocío Alarcón. Creo que en el grupo 9. ¿En dónde? En el grupo 9. Grupo 9. Sí, acá está, Rocío Belén Alarcón. Ganem Elías tampoco. Grupo Elías 8. Ganem, en el grupo 8 tampoco. Sí. Bueno, si a alguien se le presenta un inconveniente desde aquí hasta el jueves que viene, manden un mail y diga, profe, tengo tal problema, no voy a poder ir. Y me lo dice así, listo, y no hay problema, ¿sí? Vamos a tratar de que sus compañeros de trabajo les provean de lo que van a necesitar para que se aprenda de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, ¿qué duda hay con respecto a esto? Ya están todos. Entonces, somos 11 grupos. Bueno. ¿Horacio? Sí, profesora. Augusto Ale tampoco, del grupo 1, parece. Augusto Ale, tampoco va a poder. Bueno. Entonces, ahí tenemos mitad y mitad. ¿Quiénes, por favor, pueden ir al laboratorio a partir de las 12? De 12 a 1. El grupo 4. Mi Podemos grupo de 12 a 1. Y bueno, a ver, esperen un cachito. Grupo 4. Acá les voy a poner con color verde. No, le voy a poner la letra de otro color para que no se confunda. No se ve nada. Ahí está. ¿Quién más, entonces? Grupo El grupo 8. Grupo 8. Grupo 3. Grupo 3. Grupo 3. Ahí. Y el mío que es el 11, creería. Ajá. Grupo 3. Grupo 11. El de la señorita Karen Vega. Sí. Bien. Ahí ya tenemos 4, 8, 11, 14. Puede ir un grupo más. ¿Alguien más quiere ir a las 12? Así tenemos más o menos mitad y mitad. ¿Algún otro grupito más se anima a ir a las 12? Bueno, veamos cuánto quedan a partir de la 1. Acá tenemos 2 personas, 5. Profe. ¿Sí? El grupo 5 también puede de 12 a 1, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí ya está. Entonces, nos queda para las 13, para las 13 ya nos queda grupo 1, 2, 6, 7, 9 y 10. ¿Todos de acuerdo? Profe, 13 se refiere a que el ingreso será a las 13 horas y salida después de una hora de la entrada. Claro. La idea sería que en una horita ustedes puedan hacer las mediciones con el calibre, con el tornillo, con las balanzas, ¿sí? Pero quiero que todos vean todas las balanzas, vean los dos tipos de calibre y vean los tornillos y hagan mediciones. Entonces, lo que les pido es,
Los que vayan a ingresar a las 12, grupos 3, 4, 5, 8 y 11, vayan un poquito antes, unos 15 minutos antes, 15, 20 minutos antes, para hacer el trámite de tomar la temperatura, presentar la declaración jurada, ¿sí? Y entonces ya entran al laboratorio. De esa manera, la horita esa que vamos a tener, la vamos a aprovechar a pleno, ¿sí? Misma recomendación para los que tengan que entrar a las 13. Por favor, vayan unos minutos antes, unos buenos 20 minutos antes, ¿sí? Cosa que se puede hacer todo el trámite y acomodarnos bien y aprovechar todo el tiempo, la horita, para usar todos los instrumentos, ¿sí? No es muchísimo el tiempo, no es muchísimo el tiempo, pero tiene que ser suficiente, ¿sí? Con que lleguen a medir con un calibre unas 5 veces, yo me doy por satisfecho. Con que cada uno mida con un calibre, con un tornillo, 5 veces cada uno, y pueda recorrer las balancitas, estamos hechos. Estamos felices de la vida, ¿sí? La idea es que cada grupo tenga un cuerpito, y de ese cuerpito mida las dimensiones y le haga una pesadita con las 4 balanzas. Al mismo cuerpito le pega una pesada con las 4 balanzas. Y ya el siguiente jueves vamos a sacarle mucho el jugo a esas mediciones que ustedes van a hacer en el laboratorio. Ahí vamos a explicar un montón. Ahí vamos a dar un salto muy grande en el conocimiento del manejo de medición. Bueno, les agradezco mucho la colaboración que han tenido. Espero que hayan entendido lo que se ha visto del instrumental desde que hemos empezado hasta ahora. Después que midan, vamos a volver al tema de las incertezas y ya vamos a empezar realmente a tener en cuenta las incertezas para nuestros cálculos. Y vamos a determinar magnitudes que se miden de manera indirecta. Porque con el calibre, con el tornillo, con la balanza, nosotros determinamos longitudes, masas y tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quiero medir volumen? ¿Qué pasa si quiero medir superficie? ¿Qué pasa si quiero medir densidad? Ahí ya tengo que hacer operaciones con magnitudes medidas, ¿sí? Y ahí vamos a entrar en otro universo que es el universo de los cálculos con magnitudes que están con valores numéricos que tienen cotas de incerteza. ¿Cómo se saca la incerteza de un resultado calculado a partir de cosas medidas con incerteza? ¿Está? Bueno, si les surgió alguna duda de todo lo que hemos hablado hasta ahora, por favor díganme. Profe, ¿y a partir de ahora las clases de laboratorio van a ser todas presenciales o van a ser virtual No, presencial? no, vamos a ir haciendo, cada vez que haya que introducir un tema, cada vez que haya que presentar alguna cosa nueva, vamos a hacer una introducción expositiva que la podemos hacer virtual, la podemos hacer vía Meet. Si las condiciones de la pandemia son cada vez mejores y si ya desde la facultad van recomendando ir haciendo más actividades presenciales, les iremos diciendo con tiempo, para que personas como el señor Ortellado, que todavía está en su ciudad natal, vaya tomando recaudos para ver si ya se consigue una pensión para venir a establecerse a Tucumán. Pero no vamos a pedirle a nadie que se tenga que conseguir un alojamiento para venir un par de horas por semana al laboratorio a escuchar una clase. Eso no vamos a hacer. ¿Está? Tengan la tranquilidad de que cuando cuando vayamos a hacer una actividad presencial, les vamos a decir con suficiente anticipación. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Profe, tengo una duda. Sí, dígame. Laboratorio, los que no lo van de manera presencial, ¿pueden cubrir toda la carrera virtual? ¿O tendrían que ir alguna vez presencial? Si usted no puede, durante el tiempo de pandemia, usted tiene razones para no asistir a alguna actividad presencial, no se haga problema. Usted tiene derecho a aprobar las materias que haga en el modo virtual.
Usted puede aprobar perfectamente el laboratorio de Física 2 de manera virtual, si tiene las razones justificadas para hacerlo. Ahora, si nosotros proponemos una actividad presencial y usted simplemente no va porque no le da la gana, va a tener que después recuperar, va a tener que hacer alguna recuperación de esa actividad, ¿entiende? Pero todos van a tener el derecho a aprobar el laboratorio. Si no pueden hacerlo presencialmente, si no pueden venir a las actividades que nosotros organicemos de manera presencial, las pueden hacer de manera virtual y van a aprobar laboratorio. ¿Sí? De eso quédense tranquilos. Gracias, profe. Por nada. Bueno, yo ya finalizo la grabación. Y